mis chicos y chicas de Libra, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy vamos a estar viendo qué está pasando entre tú y tu persona especial. Recuerden que mientras yo estoy haciendo el estreno de este video, estoy en el chat en vivo con alguna de las actividades. Puedo estar contestando o tus preguntas de péndulo o dándote un consejito de manera gratuita, así que si te gustaría participar en estas actividades, bienvenido, bienvenida, y si es que estás viendo este video después del estreno, puedes suscribirte al canal y darle a la campanita para que no te pierdas la notificación de un próximo estreno y puedas participar. Bien, las dos canciones que me dieron los guías espirituales para ustedes el día de hoy son Te mando flores de Fonseca y Tan solo tú de Franco De Vita. Ok, mis libras, vamos a comenzar con esta lectura. Vamos a develar las cartas. Está el 3 de pentáculos al reverso. Bien, a diferencia de las lecturas anteriores, los libras con los que estamos conectando están en una situación un poco más complicada. Así que si esta no es tu situación, puedes revisar las lecturas de Libra que se han hecho anteriormente. Bien. Ok, aquí está interesante la cosa. Vamos a mirar un poco más de qué se trata. Con el 3 de pentáculos al reverso es como que se ha quitado un esfuerzo de esta conexión. Me muestran a ti, Libra, con este 10 de bastos, lo que nos indica generalmente muchas cargas emocionales. También todo el resto de las cartas que tenemos para nosotros están al reverso o están complicadas. También con las cartas de los 10 nos pueden estar indicando algún final, pero particularmente con estas dos nos dice que hay algo que estamos evadiendo o como que estamos pretendiendo que todo está bien. Siento que la energía de la persona con la que estamos lidiando tiende a ser un poco inestable, pero si hay cariño, si hay algo interesante y viene conversación con este paje de espadas, algo se quiere comunicar esta persona con nosotros. De una forma u otra lo vemos actuando o la vemos actuando hacia nosotros, da lo mismo el género, tomen la lectura como resuena. Te piden a ti, Libra, con el 7 de bastos, si es que hay cierta resistencia o bloqueos, comenzar a soltar, porque posiblemente con la carta del mundo al reverso, este ciclo no ha terminado. Aquí está el paje de pentáculos al reverso, pero antes de continuar me gustaría preguntarle a los guías espirituales de qué se trata este paje de pentáculos al reverso como resultado de la lectura. Muchas gracias, guías espirituales. ¿De qué se trata este paje de pentáculos al reverso? Uy, la carta de la estrella, la papisa, la carta del 9 de copas, el rey de copas y la reina de pentáculos al reverso. Siento que pueden haber como malos entendidos de una u otra forma. Es como que hay un aire de misterio aquí, quizá no sabemos en qué está la otra persona. Siento que tu persona puede estar pasando por algún momento personal un poco más complejo. Quizá no es capaz o tiene los recursos en este momento para ofrecer cierta estabilidad, pero sí quiere cierta unión o conexión contigo. Este 10 de copas al reverso nos puede estar indicando separación o distancia, pero con la carta de la estrella es como que siento que la lectura te está llamando a tener un poco más de fe, porque acá sí hay sentimientos. Bien, está la reina de pentáculos al reverso, que me da la impresión de que hoy quizá no estamos muy felices con la situación, con este 9 de copas al reverso, pero todo esto tiene que ver con algo de la estabilidad. Amor y cariño sí hay. Estas son cartas que hay entre ustedes. Hay cosas como que todavía no se saben y que se tienen que develar y se pueden saber con esta conversación que quiere tener esta persona. Siento que hay esperanza y hay amor en esta conexión. Es posiblemente una conexión divinamente guiada. Me gustaría ver más cartas, eso sí, no nos vamos a quedar acá como siempre. Quédense hasta el final porque vamos a estar hablando de cuál es la siguiente acción a tomar por parte de tu persona especial hacia ti. Siento que faltan conversaciones en esta conexión. Puede ser que haya mucho silencio entre ustedes, por lo tanto la lectura inspira un poco de desesperanza, pero yo no siento que todo esté realmente perdido, por lo menos todavía. O quizá esa es mi esperanza.
Pero bueno, acá vamos a mirar un poco más de qué se trata, a ver qué nos dicen los guías espirituales. Esto puede ser un nuevo amor o un amor renovado cuando nos da la carta de nuevo amor. Bien, pero acá nos dicen también amor verdadero. Por eso a mí la carta, esta lectura me inspira cosas muy bonitas. Las cartas no están tan lindas porque hay ciertos bloqueos, pero vamos a seguir explorando de qué se trata. Hay sentimientos románticos entre ustedes, sí hay verdadero amor. Sí es quizás algo nuevo que se está explorando entre ustedes. Bien. Pero nos dice, siéntete merecedor y merecedora de amor porque tú eres merecedor o merecedora de amor. Vamos a explorar por qué hay ciertos bloqueos en la parte de tu persona especial. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué es lo que está pasando emocionalmente con la persona de Libra? ¿Qué es lo que está pasando emocionalmente la persona de Libra? Está la carta del silencio, ¿no? Ya ve, hay preocupación aquí porque hay silencio. Que siento que tu persona está intentando vivir momento a momento. De una u otra forma siento que se siente solo o sola y algo quiere manifestar dentro de su espectro de la madurez. Quiere manifestar nuevos comienzos. Bien, la carta de la existencia y el loco nos están hablando de querer manifestar nuevos comienzos, pero desde una perspectiva de madurez. Siento que es una persona que no tiene prisa contigo. No tiene prisa contigo, no está en apuros. Vamos a mirar un poco más. Me gustaría saber, guías espirituales, cuáles son los signos involucrados en esta lectura. Puedes estar lidiando con un Sagitario, con un Capricornio, con un Escorpio o con un Piscis. Bien, recuerda que estos signos no son limitantes por ningún motivo. Puedes estar lidiando con más signos que estos si es que la lectura resuena contigo. Yo sí siento que esta lectura nos estila como a nuevos comienzos o un potencial nuevo comienzo más adelante. Por eso hay que seguir viendo las lecturas y cómo se va develando. Más adelante, ya la próxima semana, cuando tengamos una nueva lectura. Vamos a hacer la pregunta incómoda de la lectura. ¿Es esta conexión conveniente para nuestros amigos y amigas de Libra? Yo sí siento que vienen conversaciones. Quizá no necesariamente una oferta de estabilidad como primera mano, pero sí se puede estar forjando algo distinto. Bien, muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber si es que esta conexión es conveniente para Libra. Dentro de los próximos meses hay cambios felices para ti y todo depende de ti. Te dice, puedes pedirle ayuda a los demás y quizá hoy no sea el tiempo correcto. Bien, porque tu persona especial todavía está en un asunto complejo. Entonces esto nos llama a no dar presión a la situación porque, como te digo, ha sido divinamente guiada y quizá hay aspectos en la vida de esta persona que todavía no podemos observar para llegar a ciertas conclusiones. Tu persona está en un proceso de maduración, de crecimiento y de amor propio. Y yo sí siento que quiere por ahí la reconexión, pero nos dice por ahora no está en el tiempo correcto, pero dentro de los próximos meses, pocos meses, así como 1, 2, 3 meses máximo, debiese ser esta carta. Hay cambios grandes y felices y todo depende de ti si es que quieres estar en esta conexión y te hace sentido o no. Aquí no hay nada cerrado realmente, no lo siento así tampoco, todo lo contrario. Siento que nos falta tiempo para que ambos se conecten con sus verdaderas emociones y puedan darle espacio o puedan hacer cabida en su vida personal este nuevo amor o estos nuevos sentires, sea nueva persona o sea una persona antigua, ¿ok? No nos vamos a quedar aquí como siempre, me gustaría ver cómo estás tú y cuál es tu posición emocional. Muchas gracias, guías espirituales, y luego vamos a revisar cuál es la siguiente acción a tomar por parte de tu persona especial. Muchas gracias, guías espirituales, me gustaría saber qué es lo que está pasando en el mundo interior de Libra. Ya nos están hablando las cartas. Ya está la carta del darse cuenta. Esto es romper un velo como para descifrar cuál es mi auténtico yo. Detrás de este velo del ego, lo que está es nuestro yo más divino, nuestro yo superior. Bien, puede ser conexión de vidas pasadas. También está la carta del rompimiento. Siento que tiene que ver también
con salirse del espectro de los pensamientos negativos y transmutarlos o transformarlos en sentimientos de paz y en abundancia. ¡Wow! Más allá de la ilusión. ¿Cuál es la petición para ti, Libra? Conectarte con tu sanación y darte cuenta de tu abundancia, que eres digno y digna de amor. Eso también te ayuda a atraer a esa persona u otra alma gemela que esté en sintonía contigo. La carta de la transformación nos invita a transformar cualquier cosa que esté pasando ahora y ver el aprendizaje y conectarnos con esta abundancia, emociones de alta vibración para poder manifestar, porque más allá de la ilusión que viene este darse cuenta, ¿no? Más allá de las ilusiones del ego, de los miedos, de las inseguridades del ego, te das cuenta que tú eres un ser abundante y digno de amor. Entonces, acá la conexión que tienes que hacer en este tiempo, si es que tú realmente estás interesado en esta persona, es la conexión con tu verdadero yo y la conexión con tu placer auténtico. Esto significa enfocarte en ti y vas a ir viendo cómo se va develando todo de mejor manera en el futuro. Entonces, por mientras, en vez de preocuparnos quizá o sentirnos estancados o que no está nada avanzando, preocuparte de tu bienestar, esto te ayuda a estar manifestando realmente la vida que quieres o el sueño que estás intentando cumplir para ti, ya sea a nivel amoroso o de cualquier otra forma, Libra. Bien, está interesante esta lectura porque nos está invitando a trabajar en nosotros. Es como, Libra, desvíate un poquitito de esta persona, que no sea prioridad en este minuto. Si bien el ciclo no está terminado entre ustedes, para que no te asustes, todo esto te está invitando, al igual que lo está haciendo esta persona, a trabajar en sí mismos. Y más adelante vamos a ir viendo cómo se va develando esto. Ok, vamos a ver ahora cuál es la siguiente acción a tomar por parte de tu persona especial. Yo sí siento que vienen conversaciones en el camino o que hay algo interesante entre ustedes que puede darse desde la conversación. Y esto también significa comprensión y amor. Y curiosamente, como lo que se esconde detrás de todo esto, porque es lo que está debajo del mazo, está el caballero de copas y el 4 de bastos, energía de llamas gemelas, matrimonio. Acá hay una oferta que se quiere hacer, pero este caballero de copas camina muy lento, se tiene que dar cuenta también de muchas cosas, conectarse también con su propia abundancia. No podemos forzar la situación, ahí es cuando las cosas se nos escapan de las manos. Es permitir que fluya con la confianza en el universo. Bien, con la carta de la luna está el 9 de pentáculos, la carta de los enamorados, reina de pentáculos nuevamente al reverso, 2 de copas y la carta de la justicia. Ay, 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 mis Libras, qué giro más emocionante en esta lectura. Siento que también antes de irnos vamos a sacar algún par de mensajes de tu persona especial para ti, pero ¿qué es lo que se estila acá? Tu persona está trabajando en su valor personal, en su auténtico yo, en su independencia. Por eso está como escondido ahí en la carta del silencio. Pero ¿qué es lo que siente por ti? Está la carta de los enamorados, está la carta del 2 de copas. Es unión, es reciprocidad, llamas gemelas, almas gemelas. Pero siento que no va a acercarse a ti a menos de que ella sienta que pueda proveerte de esa estabilidad emocional. Y ahí está la carta de la justicia, la carta de la unión. Y también esta carta muchas veces nos puede indicar matrimonio, unión, desde esa conversación que se quiere tener de una forma u otra. Entonces sí, por ahora se ve complicado, pero siento que más allá de la ilusión de cómo se percibe ahora, nos vamos a comenzar a dar cuenta que aquí hay mucho amor. Conéctate con tu abundancia para poder seguir atrayendo a esta persona o, bueno, principalmente estar trabajando en tu amor propio, ¿no? Ya sea esta persona u otro alma gemela, se van conectando desde ahí. Entonces, antes de pasar a tu último consejo, me gustaría ver, Libra, cuáles podrían ser los últimos mensajes que nos puede dar la persona de Libra hacia Libra. Interesante, nos dice acá, por favor, dame más tiempo para ser la persona que te mereces. Dice, lo siento, pero no estoy interesado, estoy dejando ir a mi ex, ya vamos a estar hablando de eso, quiero reconciliarme contigo. Entonces quizá el gran impedimento, sea que esté dejando ir a su ex o no, porque estas cartas son mensajes tangibles, pero lo vamos a interpretar o darle otro valor en efectos de esta lectura, porque no todas las personas están pasando por lo mismo, ¿bien? Siento que si bien ahora se puede percibir como que esta persona no está interesada, nos dice principalmente es porque estoy dejando ir a mi ex o cerrando algunos otros ciclos. Nos dice, quiero reconciliarme contigo y lamento no estar ahí para ti cuando lo necesitaste.
lo siento tanto. Hay otras cosas que se interponen en nuestra relación y tú eres la persona con la que siempre soñé. Entonces es como que tu persona tiene que soltar algo, sea una relación, sea una situación, sea un trabajo, sea preocupaciones, sean creencias limitantes para poder ir hacia ti y manifestar esta unión. Nos dice ahí, quiero reconciliarme contigo. Sí hay impedimentos, pero siento que desde la buena conversación, la compasión, el entendimiento y el perdón pueden sanar esta situación y dar un paso más allá, ¿ok? Vamos a darles un último consejo, mis queridos y queridas Libras. Y esto nos dice, qué interesante, nos dice, mantén los pensamientos positivos, están a punto de dar frutos. No te des por vencido si es que te hace sentido en esta conexión. Quizá ya nos queremos rendir y decimos, no, ya esta persona no pasa nada, no quiere nada conmigo. Nos dice, mantén los pensamientos positivos porque están a punto de dar frutos. No te des por vencido. Muchas gracias por estar acá, Libra. Nos vamos a ver pronto con nuevas lecturas, así que suscríbete al canal y dale a la campanita para que no te pierdas las próximas actividades y puedas participar en cualquiera sea la cosa que estamos haciendo. Muchísimas gracias por estar acá, nos vemos pronto con nuevas lecturas. Un abrazo desde el alma. Namaste. Muchas gracias por pasarte por mi canal, espero que este video haya resonado contigo. Si te gustaría realizar terapia a partir del tarot, soy psicóloga y me encantaría acompañarte en tu proceso terapéutico de sanación y darte herramientas que te ayuden a convertirte en la mejor versión de ti mismo. También puedes conocer mis cartas oráculo en su versión imprimible, mensajes de trabajo, mensajes generales, mensajes de amor y las cartas consejo Florecer. Si te gustaría identificar aquellos aspectos en los que tienes que trabajar para convertirte en la mejor versión de ti mismo, te invito a conocer el reporte terapéutico, un informe escrito en el cual desde el tarot y la numerología revisamos tus desafíos y lecciones tanto de vida como anuales. Para lecturas personales, descuentos y más servicios, te invito a revisar mi sitio web que encontrarás en la descripción de este video. Muchas gracias por estar acá, un abrazo desde el alma, que tengas un maravilloso día. Namaste.